está conmigo vía telefónica Rodrigo Pérez Alonso, mi tocayo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, tocayo? Qué gusto estar con el auditorio y contigo, por supuesto, de nuevo. Oye, pues con temas del sector aéreo, particularmente el reporte trimestral de varias compañías, y es interesante lo que se está observando, a pesar de que, por ejemplo, Interjet no cotiza, pues parece que no está atravesando su mejor momento financiero. ¿Qué se puede ver de las empresas a partir de los reportes trimestrales? Así es, pues mira, últimamente, en los últimos días, pues el tema se ha centrado sobre la cancelación del nuevo aeropuerto, y lo interesante también, además de este tema, es que las propias aerolíneas nacionales y los grupos aeroportuarios pues han estado reportando en las últimas 2 semanas reportes trimestrales bastante álgidos, por así decirlo. Digamos que esto obedece a varios temas. Primero, pues el tema de la volatilidad del tipo de cambio, que ha sido muy difícil para las aerolíneas, justamente este tema, porque muchos de sus ingresos son en pesos y tienen que pagar en dólares de sus insumos. Por otra parte, también está el tema de la turbocina, que ha estado incrementando, al igual que otros insumos importantes como el gas, gasolina, etcétera. La turbocina pues se importa en su gran mayoría por parte de Pemex y se vende a través de ASA a las aerolíneas, y esto también ha afectado el gasto operativo de las propias aerolíneas. Y finalmente yo te diría que se vienen tiempos complicados porque el próximo año, pues además de la inflación, se estará incrementando los costos que se cobran por parte de los grupos aeroportuarios, y además obviamente del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto, si le añades, por supuesto, el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto, pues obviamente tenemos ahí un tema de volatilidad y de temas de preocupación en el sector, y sobre todo también en los mercados. ¿Por qué lo menciono? Porque también incluso en los últimos días las acciones de los principales grupos de aerolíneas han estado teniendo mucha volatilidad, justamente por estos temas que te menciono, ¿no? Yo te diría que pues las pérdidas reportadas en los trimestres el último tercer trimestre, reportados a la bolsa y reportados al público inversionista, han tenido pérdidas desde el 63%, casi 64% en términos de utilidad de operación, hasta, en el caso de Interjet, como bien mencionabas, una pérdida casi 20% en su utilidad de operación. Y de nuevo, no es un tema exclusivo de una o 2 aerolíneas, sino que todas las aerolíneas están viviendo esta volatilidad, y es justamente por estos temas, ¿no? Pues muy interesante, tocayo. Ahora, ¿qué perspectivas observas de cara al cuarto trimestre? Porque sin duda, pues ya estará todavía más el insumo claro de la cancelación de Texcoco. Mira, yo te diría que justamente este tema de la cancelación va a impactar no necesariamente por los resultados que reporten las propias aerolíneas, sino más bien por la propia volatilidad del mercado y la preocupación que existe del gran público inversionista, tanto en México como en Estados Unidos, de, digamos, un proyecto de infraestructura de esta envergadura. El tema central aquí es cuál es la percepción. Tú ya lo decías muy bien en la mañana, que a veces los mercados son irracionales, los mercados son no necesariamente racionales, y pues el tema principal aquí es cómo van a reaccionar los mercados ante esta pérdida de un proyecto de infraestructura tan grande como lo es Texcoco. Yo creo, sinceramente, que el sector, pues obviamente ha vivido una época de buenos ingresos, buenos reportes, pero ahorita estaremos viviendo seguramente un tema de mucha volatilidad. Sí, es que, bueno, pues habría que sumar 2 factores, precios de los combustibles, por supuesto, y el tipo de cambio, que es particularmente delicado, sobre todo porque muchas de estas empresas, siendo nacionales, operan con ingresos en pesos y muchos de sus pagos se dan en dólares, tanto en arrendamientos como, por supuesto, pues incluso en los vuelos internacionales, la turbocina o el combustible, etcétera. Así es, y además de eso, pues obviamente fuera de la utilidad operativa, utilidad operativa, pues abajo de ello está todo el tema de los arrendamientos, el tema de la depreciación, amortización de los propios aviones. Entonces, es una industria con márgenes muy pequeñitos. En el caso de las aerolíneas, en el caso de los aeropuertos es diferente,
pero pues por eso mismo es importante mantener proyectos de infraestructura, por eso mismo es dotarle al público inversionista y a las propias empresas de certeza jurídica y certeza de esas inversiones para que puedan seguir operando. Ya lo vivimos en años pasados, en donde una o varias aerolíneas han quebrado pues por diferentes razones, principalmente por el tema de esta volatilidad. Por supuesto. Tocayo, por otro lado, preguntarte cómo se observa desde la óptica de los grupos aeroportuarios, porque independientemente pues, de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, hay distintos grupos, GAP, Azur, etcétera, que podrían tener impactos en ese frente. ¿Cómo se ven las cosas? Pues mira, en el caso de los grupos aeroportuarios, el Azur en específico ha tenido o reportó una pérdida de operación, una utilidad muy pequeña de operación, lo cual es inusual, pero creo que hicieron algunas inversiones por ahí y incrementaron sus gastos sustancialmente en este caso. Y los otros dos grupos aeroportuarios, GAP y OMA, pues están teniendo utilidades de operación, pues digamos que menores a la expectativa, pero no obstante eso, pues tenemos ahí que son monopolios naturales y por supuesto que pues están sujetos a la entrada de pasajeros, que siempre va a ser recurrente, ¿no? Por supuesto. Ahora, se ha hablado mucho en cuanto a los que se pueden beneficiar de la cancelación y se mencionaba, por ejemplo, aeropuertos en Estados Unidos, Dallas, etcétera, como centros de conexión. Pero ¿qué hay del de Cancún? Porque finalmente ha sido un aeropuerto que ha crecido, acaban de abrir una nueva terminal y quizás un hub natural, digamos, por lo menos del área del Atlántico, particularmente del Caribe, pero que incluso conecta Iberoamérica, pensando, por ejemplo, que hay vuelos que vienen desde Rusia, de Reino Unido, que no pasan por el AICM. ¿Cómo ves, digamos, lo que puede ocurrir en el caso específico de Cancún? Pues mira, yo te diría que Cancún ha tenido un crecimiento de doble dígito. La realidad es que, como bien dices, tiene conectividad fuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es el aeropuerto con mayor conectividad en México y sin duda alguna con la nueva terminal, pero están creciendo mucho. Yo te diría que pues el aeropuerto de Texcoco hubiera sido un complemento muy bueno para todos estos grupos aeroportuarios, porque al final en muchas ocasiones se conectan los vuelos que vienen de otras partes del mundo, tal vez no Cancún, pero sí de otras partes, y se conecta justamente a todos estos aeropuertos de la red de aeropuertos que están concesionados. Se rumora para ahí incluso, esto te lo digo por el tema de los columnistas, que el aeropuerto de Texcoco pues podría ser concesionado a los privados, pero pues eso no es un rumor, no tenemos mayor información y pues sería interesante saber qué estaría pasando ahí, y serían pues obviamente los dos aeropuertos de mayor conectividad en México. Por supuesto. Pues Tocayo, te mando un gran abrazo, gracias por compartir el análisis. Gracias, te mando un abrazo.